Buenos días, iglesia. Es un privilegio estar nuevamente aquí. Gracias por la invitación de los pastores, la oportunidad. Y en realidad, en mis cálculos, yo debería estar viajando luego, ¿no? Un poco más tarde para Brasil, pero yo me equivoqué y en realidad el vuelo era mañana, ¿no? Se me quedó grabado en mi cabeza que era hoy y le dije a mi esposa, yo llego mañana lunes en la madrugada a Curitiba. Entonces tuve que comunicarle la triste noticia de que llego el martes en la mañana. Pero ya me perdonó por mi equivocación. Muy bien, estamos viviendo tiempos muy claves históricamente en América Latina. Cambios muy importantes están ocurriendo. Yo he estado muy atento a eso, leyendo, conociendo, investigando y orando, porque algunos cambios pueden ser dramáticos a nivel de sociedad y pueden tener efectos, ¿no?, realmente trágicos. Dios nos ha dado como seres humanos, desde el inicio, nos dio libertad. Quiere que actuemos, que vivamos en libertad, pero con libertad de escoger, de elegir. Y entonces en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios le da instrucciones a la nación de Israel a través de Moisés y les indica que ellos tienen que elegir líderes, ¿no? Porque los líderes son absolutamente necesarios para conducir, ¿no?, diferentes instancias. En el hogar hay liderazgo en el hogar, hay liderazgo en la sociedad a nivel de gobierno, hay varios tipos de liderazgo. Y de una o de otra manera, todos nosotros ejercemos liderazgo, todos nosotros. Entonces ahora nos encontramos, ¿no?, con sistemas de gobierno que tienen que ver con elección, con voto, ¿no?, con votar. Hace 200 años en el mundo existía solo una nación donde se podía elegir libremente sus líderes de gobierno. Una nación, hace 200 años, en toda la tierra, solo Estados Unidos. Y de ahí en adelante se comienza a multiplicar la cantidad de naciones que cambian sus estructuras, ¿no?, de gobierno, y hoy son un poco más de 60, aun cuando hay más de 200 naciones, ¿no? Entonces, esa es una área en que el reino de Dios tiene que avanzar todavía, ¿no?, en diferentes naciones. Bien, ese no es el tema que yo voy a compartir hoy, ¿no? Sin embargo, siento necesario recalcar ese punto. Nosotros tenemos una responsabilidad. Cuando ejercemos el voto, nosotros somos ciudadanos. Dios nos hace responsables a nosotros, la iglesia, de ser los ciudadanos que cumplen sus deberes civiles. Nosotros tenemos una tarea fundamental como ciudadanos. Y una forma de manifestar eso es a través del voto, ¿no? Entonces ahora, el asunto es que, ¿cómo votamos? Entonces nosotros necesitamos tener la instrucción bíblica, la instrucción de Dios, para escoger los mejores líderes, aquellos que se ajusten más a los principios establecidos por Dios en la palabra. No es llegar y votar. Y como ciudadanos del reino de los cielos tenemos esa tarea, ¿no?, de elegir de la manera correcta. Entonces, ahora nosotros necesitamos tener una comunión permanente con el Señor también, porque el Señor nos orienta, nos dirige, nos muestra, nos revela. Y me gustaría ya entonces entrar aquí en materia. Me gustaría que usted busque su Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 16,
Mateo 16. Ya les voy a mencionar el versículo. Esto creo que no está cargando, pastor. Aquí. No está cargando. Pero bueno, ok. No. Sí. Entonces Mateo 16, ¿sí? Mateo 16. Ya les voy a decir el texto, porque este computador me jugó una mala pasada. Ok, gracias. Muy amable. Ok. Jesús está conversando con sus discípulos. Jesús está conversando con sus discípulos y Él les hace una pregunta muy importante. 16, 19. 16, 19. El contexto de este texto es cuando Jesús le pregunta a ellos, a los discípulos, ¿quién dicen los hombres quién era Él? Y entonces ellos les dan sus opiniones. Uno que eres Juan el Bautista, ¿no? Y algunos de los profetas. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Ustedes recuerdan la respuesta de Pedro, que tenemos interpretaciones completamente diferentes entre lo que la Iglesia Católica ha interpretado históricamente y lo que nosotros, cristianos, protestantes y evangélicos, hemos entendido. Y él está declarando, Pedro responde que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En realidad, esa revelación fue una revelación y Jesús se lo aclara a Pedro, le dice, mira, fue mi Padre que te reveló eso. Eso no es de conocimiento natural. Los fariseos rechazaron a Jesús, los líderes religiosos rechazaron a Jesús, no tuvieron la revelación. Pero los discípulos que Jesús escogió, sí, tuvieron esta revelación, pero fue revelación, no fue conocimiento natural. Y entonces Jesús le responde a Pedro y le dice, mira, sobre esta roca, y aquí viene la gran diferencia de la interpretación, sobre la declaración que tú has hecho que soy el Cristo, el Hijo de los vivientes, ¿no? Yo edificaré mi iglesia. Y aquí es la primera vez, solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento, en todos los 4 evangelios, donde hay una referencia a iglesia, eclesía. Solamente 2 veces. La otra es Mateo 18, no hay más. Pero nosotros vemos todos los 4 evangelios referencias permanentes al reino. Jesús está hablando todo el tiempo sobre el reino. Él comunica sobre el reino. El reino de Dios es semejante a esto, o es semejante a aquello. Jesús no para de hablar del reino. De hecho, cuando resucita, y eso lo dice Hechos, capítulo 1, Jesús resucita y Él se aparece durante 40 días, dice, para hablarles al respecto del reino. Ese es el tema central de Jesús en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Solamente 2 veces Él le habla sobre iglesia. Y la palabra iglesia aquí es la palabra eclesía o eclesia, ¿cómo se dice en español? Eclesía, ¿no? Con acento eclesía. Okay. Y yo debería saberlo, ¿no? Hablo español.
Pero ya estoy tan acostumbrado, ¿no?, al portugués que a veces se me confunden algunas palabras. Y después que Jesús habla sobre eclesía, iglesia, y este concepto de eclesía, mire, se ha perdido la comprensión, el entendimiento a través de la historia de lo que es la iglesia. Y eso es muy lamentable porque nos estamos perdiendo algo tremendo. Jesús siempre habla del reino, y en ese contexto del reino, Él habla sobre iglesia. Entonces, hay una vinculación absoluta, profunda, entre iglesia y reino. Pero no son sinónimos. Como tradicionalmente los evangélicos pensamos, incluso los que estudian teología, pensamos que hay son sinónimos, y no lo son. Una cosa es el reino, otra es la eclesía, la iglesia. Ahora, en la mente de Jesús hay una vinculación profunda porque Dios tiene una agenda en la historia humana para establecer su reino. El reino eterno, ese no hay ninguna duda sobre el reinado eterno de Dios. Pero en términos de historia humana, a partir de la caída, a partir de la desobediencia de Adán y Eva, entonces Adán pierde la administración del reino aquí en la tierra, y quien comienza a operar, ¿no?, administración es Satanás, porque él la recibe de parte de Adán. Eso demandaría, ¿no?, bastante tiempo de explicación. Entonces Jesús, cuando Él viene, 4000 años después, Él reinaugura, reinicia el reino aquí, entre nosotros, entre los hombres. El reinado de Jehová, del Señor, de Dios, no está en tela de juicio. Jamás. Salmo lo reitera. Jehová reina. ¿Sí? Y Él conduce la historia humana de acuerdo con sus propósitos. Esa es una interacción misteriosa para nosotros los seres humanos, los cristianos. Saber de que Dios está conduciendo la historia según sus propósitos, pero también el hombre tiene la capacidad de elegir, de escoger. ¿Cómo interactúan esos dos? Es una teología profunda y difícil. Dios hace lo que Él ha determinado hacer, pero el hombre continúa teniendo capacidad de elegir, de escoger, elección, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Entonces lo dejamos en el campo de los misterios, ¿no? Nuestra mente no alcanza a entender eso. Bien, Jesús viene y Él entonces inaugura el reino. De hecho, Juan el Bautista lo comienza a anticipar, y la primera declaración, la predicación de Juan el Bautista, y que después reitera Jesús, es: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Fíjense, hay una acción de aproximación. El reino tiene que ver con gobierno, dominio, señorío. Dios gobernando, Dios realizando, haciendo su voluntad. Porque la voluntad de Dios, nos aclara Pablo, es buena, perfecta y agradable. Para los hombres que se rebelan contra el Creador, para ellos no es perfecta, ni buena, ni agradable. Pero para nosotros sí lo es. Yo espero que sí. ¿Sí? Buena, perfecta y agradable. Su voluntad siendo hecha en la tierra. Jesús entonces viene y reintroduce el reino. Aquello que Adán perdió allá en el jardín del Edén, Jesús lo introduce otra vez.
Aunque él aclara que para entrar bajo este señorío, este dominio, este gobierno de Dios es necesario arrepentimiento. No es posible entrar en el reino. Podemos formar parte de la iglesia institucional, podemos formar parte de las reuniones de la iglesia y no formar parte del reino. Porque el reino demanda arrepentimiento, que significa cambio de mente. Es otro sistema. Nosotros estamos bajo el imperio, ¿no?, de Satanás, de la carne, del mundo, la influencia, y entonces para entrar ahora en el reino necesitamos arrepentirnos de esto, de haber estado viviendo bajo este dominio, bajo el dominio de la carne, la influencia del mundo y de Satanás. Entonces la entrada es arrepentimiento. Debemos entrar por las puertas del arrepentimiento. La confesión. Eso significa reconocer que yo soy pecador. Y eso no es muy famoso hoy, ¿no?, en las grandes iglesias hablar de que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos. Estamos anunciando principalmente las bendiciones, pero no las demandas. El reino de Dios otorga bendiciones, pero también tiene demandas. Y nosotros nos olvidamos de las demandas del reino. Bueno, Jesús entonces le habla a los discípulos y le dice: yo edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Esta palabra eclesía es muy importante en relación a lo que el tema central de lo que quiero compartir esta mañana. ¿Cuál es mi límite, pastor? Perdón. Hasta las 2 de la tarde. Claro, todo el mundo se va y yo me quedo predicando, pero no, tal vez no se van. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si todos concordaron con el pastor, no sé. Amén. Entonces, el asunto es Jesús, Él nos habla sobre la eclesía 2 veces. Siempre Él está hablando del reino. ¿Qué es el reino? Las características del reino, las demandas del reino, los beneficios del reino. Cómo el reino avanzará a través de la historia. Cuál debe ser el carácter de aquellos que forman parte del reino. Y yo recuerdo, ¿no?, yo crecí en la iglesia, mis abuelos, les he contado, tal vez mis 4 abuelos eran cristianos, 2 de ellos eran bautistas y los otros 2 eran pentecostales. Y de ahí, por eso yo soy bauticostal. Claro. Entonces, yo crecí en la iglesia y teníamos ideas muy equivocadas sobre lo que era el reino, porque eso no ha sido enseñado en la iglesia contemporánea. En los últimos años, 20 años, tal vez se está hablando más del reino, pero a veces pienso que es un viaje en las nubes. No hay entendimiento claro sobre lo que es el reino. Y Jesús explica claramente todos los aspectos del reino. Reino no es cuando nosotros decimos a alguien muere, decimos Dios lo tenga en su reino. No es eso, o sea, estamos hablando ahí queriendo decir que el reino es extraterrestre. Claro, es después de la muerte. Eso es influencia católica. Dios lo tenga en su santo reino. ¿No es así que decimos? Bueno, yo nunca dije, porque yo no era católico, entonces yo nunca digo eso. Pero los que eran de la iglesia católica saben, conocen esa expresión. Otros pensaban que la iglesia era sinónimo de reino. Hemos dicho, no lo es. En realidad el reino es muchísimo más amplio, mayor que la iglesia. Muchísimo mayor. Yo creo que les conté, no, fue en otro lugar. Yo tuve una experiencia muy interesante en relación a lo que es el reino. Hace algunos años, nosotros tenemos el Instituto Transforma, ¿no?, que opera en la ciudad de San Luis, en el norte de Brasil, y también en Belén estaba, y ahora hay otra ciudad que se va a agregar. Y hace varios años, tal vez unos 10 años, nos invitaron
para una conferencia en esta ciudad de San Luis, que es capital del estado de Maranhão, ¿no? en el norte de Brasil. Pero el día antes de iniciar la conferencia, los líderes que estaban organizando la conferencia nos llevaron a los que éramos los oradores, los ministrantes, a conocer un lugar a 4 horas en carro de San Luis. 4 horas, por la costa. San Luis es una isla, ¿no? San Luis es una isla. Claro, no se percibe que es una isla, pero es una isla. Y entonces fuimos, 4 horas de madrugada salimos, y fuimos a lo que se les llama los lençóis maranhenses. Lençóis maranhenses, lençóis es como sábana, sería la traducción, ¿no? Para el español, sábana, una sábana. Los lençóis maranhenses es una región, es un parque nacional, donde solamente existen dunas y piscinas de agua dulce, transparente. Son muchos miles de kilómetros cuadrados. Arena blanca y piscinas de agua dulce. Más o menos se calcula que debe haber unas 120.000 piscinas de agua. Arena blanca, piscinas de agua transparente dulce. No existe otro lugar en el mundo como ese. No existe. Las dunas nosotros las conocemos. Normalmente las dunas están a la orilla del mar. Pero este es un parque de muchos miles de kilómetros cuadrados compuesto solo de dunas. Y agua entre medio de las dunas. Piscinas que se forman con la lluvia. Así es un paisaje impresionante. Impresionante. Así que nos llevaron a los pastores para conocer los lençóis maranhenses. Muy bien. Fuimos en una camioneta 4x4 que incluso les desinflan un poco las ruedas para avanzar en la arena. Y llega al punto donde todas estas camionetas con los turistas llegan y de ahí ya no se puede entrar más en el parque, porque ahí ya hay que caminar solamente. Y entonces fuimos los pastores, fueron algunos de ellos, de los conferencistas, fueron con ropa, ¿no?, para tomar baño, qué sé yo. Y se metieron al agua, había bastante gente, ¿no?, en la piscina de agua más próxima. Bastante gente. Serían ya 4 de la tarde, 3 de la tarde, por ahí. Y después observé que habían 2 piscinas más próximas también. Entonces, imaginen, duna, piscina. Duna, piscina. ¿No? Sí. Y en las 2 o 3 primeras había gente bañándose, conversando a la orilla, en la arena, porque es solo arena. Y yo entonces decidí caminar un poco hacia adentro, avanzar un poco. Y avancé, tal vez unos 15 minutos caminé. Y ya no había nadie. Solo piscina. Y dunas blancas, arena blanquísima. Y volví, comencé a regresar, porque se aproximaba la hora en que debíamos marchar. Y mientras volvía, vino un pensamiento, que yo entendí que era un pensamiento de parte del Señor. El pensamiento era, mi reino es así. Miles y miles y miles de kilómetros cuadrados de extensión. Pero la iglesia está operando y está ocupando solo las primeras 2, 3 piscinas de ese reino. Y no hay representantes en todos los otros aspectos del reino, de mi reino, de mis dominios. No hay. La iglesia está apenas ahí en la primera, la segunda, la tercera piscina. Y hay 119.997 piscinas donde no tengo representación de mi iglesia, que es la que debe administrar mi reino en la tierra. No hay representantes. No están. El reino de Dios, les dije, es muchísimo más amplio que la iglesia. Pero la iglesia es la
el principal instrumento de Dios para avanzar sus dominios, su reino sobre la tierra. Bien, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Y hace una vinculación aquí con el reino. En el texto que estamos viendo, fíjense la vinculación que él hace. A ti te daré las llaves, ¿de qué? Del reino. ¿Ve? Jesús no consigue evitar hablar del reino. No consigue evitar hablar del reino. Él siempre está hablando del reino. Pero dice que la iglesia recibe llaves. La eclesía. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Perdón, en la tierra. Yo escribí mal aquí. No, exactamente. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Otras versiones dice, habrá sido desatado. O habrá sido atado. Hay una vinculación tremenda y una tarea que Dios le da, Jesús le da a su iglesia, a su eclesía. Aquí nosotros no estamos en la iglesia. Somos la iglesia. ¿Sí? Porque pensamos, y ya la cultura ha asimilado el hecho de que, mira, la iglesia es un templo, un lugar de reunión. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Los ladrillos vivos de esta construcción que es la eclesía, la iglesia. Entonces, aquí este texto utiliza dos palabras muy significativas. La palabra atar y la palabra desatar. ¿Qué hay por detrás de estas palabras? Atar del griego deo y desatar del griego luo. Deo y luo. Eran dos términos, dos expresiones usadas en Israel para decisiones de carácter judicial. Cuando los tribunales de esa época decidían sobre un caso, ellos decían, atamos. O sea, no permitimos, deo. O desatamos, luo. O sea, permitimos legalmente. Atar y desatar. Atar y desatar. Yo cuando comprendí eso ya algunos años atrás, mis oraciones cambiaron. Se les agregó un nuevo elemento que yo no comprendía: atar y desatar. La última vez que estuve con ustedes, hace 2 meses más o menos atrás, hablamos sobre la oración del Padre Nuestro, ¿recuerdan? Sí. Hay un interés muy importante de parte del Señor para que nosotros aprendamos a orar. Aprendamos a orar. La iglesia tiene comprensión, entendimiento y acción tanto en el mundo natural, físico, como en el mundo espiritual. No somos místicos que solo oramos,
ni somos una agencia, una ONG, ¿no?, que entiende solo y opera en el mundo natural. La Iglesia entiende y actúa en las dos dimensiones, en los dos entendimientos. Entonces, para atar y desatar, nosotros necesitamos tener, por lo menos, lo que yo he descubierto hasta ahora, 8 condiciones para atar y desatar. Con mi esposa, en nuestras oraciones, cuando son oraciones en conjunto, juntos, yo he ido aprendiendo a aplicar estos principios. Y yo quiero compartírselos. Primera condición para atar y desatar. Hacemos esto en el nombre de Jesús, pues fue Él quien venció. ¿Sí? Hacemos en el nombre de Jesús. La Escritura dice que debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Colosenses 2, 13 al 15. ¿Por qué hacemos esto en el nombre de Jesús? Colosenses 2, 13 al 15. Yo me comienzo a entusiasmar y comienzo a entrar en calor, ¿sabes? Colosenses 2, 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso no formaba parte de los planes del diablo. No imaginaba que la cruz podría exhibirlo y derrotarlo. Entonces, cuando Pablo habla sobre exhibir a los principados y potestades públicamente y derrotarlos en la cruz, Pablo está pensando en una figura conocida de la época. Cuando se enfrentaban dos ejércitos y uno resultaba vencedor sobre el otro, entonces lo que se hacía es que el general del ejército vencedor llamaba al general del ejército vencido públicamente, siendo observado por el ejército vencedor y siendo observado por el ejército vencido, era llamado adelante, a la vista de todo el mundo. Y el general vencedor comenzaba a arrancar las medallas, todo lo que simbolizaba, ¿no?, su categoría, su nivel, su autoridad como general, se las arrancaba públicamente. Luego lo colocaba en el suelo, de espaldas al suelo, y él levantaba su pie y lo colocaba sobre su pecho, sobre el pecho del general vencido, y declaraba: hemos vencido. Cuando Pablo está haciendo esa referencia, está diciendo que exactamente fue eso que Jesús hizo con el diablo. Le arrancó todas sus medallas, categorías que indican quién él era. Luego lo lanza en el suelo y coloca su pie sobre su pecho y le dice: hemos vencido.
Por eso que nosotros cuando oramos y atamos y desatamos, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque fue Él quien venció. Amén. Número 2. La Escritura señala que tenemos completa autoridad sobre las tinieblas. El pastor lo mencionó aquí en el momento de la intercesión. Lucas 10, 17 al 19. Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Romanos 16, 19 y 20. Romanos 16, 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero aquí estamos apenas en la segunda condición. No se me entusiasmen mucho. Hay otras condiciones. Número 3. Debemos declarar y realizar la voluntad de Dios, la voluntad del Rey. Efesios 3:10. Efesios 3:10. Pablo dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la Iglesia, de la Eclesía. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, dice, por medio de la Iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades, a los poderes. ¡Wow! ¿Quién tiene que dar a conocer a los principados y potestades? La multiforme sabiduría de Dios. La Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? Para que nosotros demos a conocer la multiforme sabiduría de Dios, nosotros tenemos que conocer la multiforme sabiduría de Dios. No es lo que a mí se me ocurrió, no es lo que yo pienso. Es la sabiduría de Dios que tiene que ser dada a conocer. Eso significa que los poderes espirituales de maldad que están actuando en el mundo, ellos están observando a la Iglesia. ¿Cómo actúa la Iglesia? ¿Qué hace la Iglesia? Dios nos está diciendo: ustedes deben demostrar a los poderes espirituales cómo las cosas deben ser hechas. Son ustedes. No es el gobierno,
Son ustedes que deben demostrar esa sabiduría eterna de Dios. Sabiduría para administrar, sabiduría para gobernar, sabiduría para comerciar, sabiduría para relacionarse con otras personas. La sabiduría de Dios es la iglesia la que demuestra eso a los poderes y potestades. Ahora, si la iglesia no lo está haciendo, porque los poderes malignos se rebelaron contra el Señor. Y Dios quiere decirle a las tinieblas: observen a mis muchachos allá. Observen a mi eclesía, a mi iglesia. Es así que ustedes debieron hacerlo. Obsérvenlos. Ellos le van a demostrar a ustedes cómo deben ser hechas las cosas. Responsabilidad, ¿no? ¿Sí? Es una gran responsabilidad. Número 4. Una condición más para atar y desatar. Un corazón limpio. Aquí el camino se comienza a colocar más estrecho. Un corazón limpio. En Mateo 18, 21, 22, 34 y 35, dice lo siguiente. Pedro, dice, se le acercó a Jesús, al Señor, y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo no sé cuánto tiempo llevaban los discípulos junto con Jesús cuando Pedro hizo esa declaración. Probablemente llevaban tal vez 6 meses, 1 año. Y andaban juntos para todos los lados. Y donde hay seres humanos, hay problemas. ¿Sí? Ustedes ya descubrieron eso, ¿no? Entre los animales no hay problemas entre ellos, pero entre los seres humanos sí. Y cuando hay muchos seres humanos hay muchos más problemas. Entonces es proporcional a la cantidad de seres humanos a la cantidad de problemas, ¿no? Entonces, Pedro seguramente ya había tenido algunas dificultades con algunos de los discípulos, entre ellos, porque eran seres humanos de carne y hueso, ¿no? Descendientes de Adán. Entonces comenzaron a surgir las dificultades entre ellos. Inevitable. Aquí la iglesia se reúne el día domingo, compartimos 2 horas máximo, 2 horas y media, y la mayor parte del tiempo estamos sentados y no estamos interactuando entre nosotros. Entonces todos somos y parecemos santos. ¿Sí? Llegamos a la casa, estuve con los santos. Claro, con 2 horas todo el mundo es santo durante 2 horas. Pero alarga el tiempo de permanencia entre nosotros y ya no va a parecer tan santo. Vamos a comenzar a detectar nuestras fallas de carácter. ¿Sí? Los únicos que no forman parte de ese grupo son los ángeles que están sentados aquí. Esos no forman parte. Pero los demás, todos tenemos fallas. Y se harán evidentes en la convivencia, se harán evidentes esas fallas. Sino que lo digan los que forman parte de una familia, de un matrimonio, ¿no? El esposo no tiene cómo esconder por mucho tiempo sus defectos delante de la esposa, ni la esposa también. Entonces ahí tenemos que interactuar, ¿no? Con la capacidad de perdón, de perdonar, de sobreponernos a esas diferencias que pueden surgir u ofensas que tarde o temprano surgen. Entonces, Pedro ya seguramente, no sé, ya habría acumulado unas 5 o 6 ofensas, ¿no?
Y va y le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a aquel que me ofende? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Nosotros tenemos un dicho, que me la hace una vez, no me la hace dos. ¿Sí? ¿Conoces ese dicho aquí en Colombia? El que me la hace una, no me la hace dos veces. Pedro tenía un elástico un poco más flexible, hasta 7. Jesús le dice, Pedro, tus matemáticas están equivocadas. No es hasta 7. Es 70 veces 7. Wow, se multiplica, da 490, ¿no? 490 veces. Difícilmente alguien me va a ofender 490 veces en un día. Difícilmente. Será 1, 2, 3, pero 490. Pero Jesús no estaba hablando de números. Porque 7 en la Biblia es número de perfección. Total. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, mira, todas las veces que tú seas ofendido, debes perdonar. Todas. No es asunto de números. Tu forma de vida, tu estilo de vida debe ser perdón, perdonar, siempre. ¿Algún tipo de ofensas? Todas. Y déjeme decirle que hay ofensas muy graves, muy serias. Todas. Les dije que el camino se comenzaba a colocar estrecho. Yo les tengo una buena noticia. Ustedes y yo seremos ofendidos siempre, hasta el final de nuestros días. Voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, seremos ofendidos. Y Jesús les cuenta una parábola que no la vamos a mencionar, pero en el mismo capítulo, y continuando este asunto, esta conversación de Pedro con él, en el versículo 34 y 35, entonces su señor dice, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Ustedes conocen la historia de los dos deudores, uno que le debía una cantidad ínfima de dinero a alguien, y ese le debía a otro una cantidad gigantesca de dinero, y este que debía una cantidad gigantesca de dinero, fue perdonada la deuda que él tenía, pero esto no le quiso perdonar la pequeña deuda que tenía el otro con él. Y Jesús dice, si ustedes no perdonan de todo corazón, así también mi Padre Celestial dice, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y sabe, hay personas que viven atadas espiritualmente por años y años y años porque no han otorgado perdón. Vuelvo a decir, no importa el tamaño de la ofensa. Ofensa es ofensa. Permanentemente yo soy alcanzado por algún tipo de ofensa. Como dije, voluntario o involuntario. Ustedes también, todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Ustedes tienen que determinar, tomar la decisión
de que así como es Dios, que perdona las ofensas, ustedes deben practicar un estilo de vida de perdón permanente. Es una demanda del reino, es una demanda del Señor. Y Él nos está pidiendo algo que nosotros podemos hacer y debemos hacer. Si queremos tener un corazón limpio, si no, nuestras oraciones no llegan ni al techo. Y literalmente, hay muchísimos cristianos que sus oraciones no pasan del techo. Porque hay barreras, porque hay cuestiones no resueltas con otras personas, porque no hemos perdonado de todo corazón. Ese es un acto de la voluntad, no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con si yo siento perdonar, no. Fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador con la capacidad de decidir. Yo decido, en el nombre de Jesús, perdonar al ofensor, perdonar su ofensa o sus ofensas. Y entonces podré tener un corazón limpio. Número 5. Concordancia. Estamos hablando de atar y desatar. Concordancia. Esto tiene que ver con los acuerdos, tener un acuerdo. La unidad más básica de acuerdo es, la Escritura dice, donde hay 2 o 3. ¿Sí? 2. Por ejemplo, el matrimonio, son 2. Si los 2 son creyentes, ¡wow! Aquí hay un poder tremendo de acuerdo. Si son socios de una empresa y son cristianos, todos hay un acuerdo aquí, puede haber un acuerdo. Si tiene que ver con alguna cosa en relación a la nación, entonces un acuerdo entre los intercesores y los líderes de la iglesia en relación a la nación, para atar y desatar. Pero este acuerdo, vamos a ver en Hechos cómo actuaba la iglesia primitiva. Yo estoy viendo un seriado en Netflix que apareció recientemente, muy interesante, que muestra la historia de la iglesia desde la cruz en adelante. Por lo menos está en portugués, yo creo que está en español. Se llama AD, A.D mayúsculo. ¿Alguien ya lo ha visto? ¿Sí? Ok, muy interesante porque muestra un poco cómo sería la realidad en la época. AD. Kingdom and Empire. Reino e imperio, ¿no? Kingdom and Empire. Fíjense Hechos 4. Hechos 4, 23, 31. Porque a veces yo creo que nosotros miramos a la iglesia primitiva de manera mística, media mística, ¿saben? Pero esa película nos ayuda, esa seriado nos ayuda a ver una cosa bien aterrizada, que eran hombres de carne y hueso como nosotros, ¿no? Entonces, Hechos 4, 23 al 31. Habían sido presos Pedro y Juan. Y finalmente los colocaron en libertad. Y dice el texto, el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? ¿Alzaron unánimes?
Yo pensé que habían contratado un staff de abogados para defender los derechos religiosos de ellos. ¿No? ¿No dice eso? Los mejores abogados de Bogotá para defender a la iglesia. Y ellos, habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. En oración, ¿no? Claro, en oración. Y fíjense la oración de la iglesia primitiva. Cómo ellos oraban. Y eso es un desafío para nosotros. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos habían visto eso, cómo los líderes religiosos y políticos se juntaron para eliminar a Jesús. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Fíjense todas las veces que aparece la palabra tú aquí. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. En esta ciudad se unieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí el centro no son ellos, aquí el centro es Dios y sus propósitos. No es una oración centrada en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Ellos están enfocados en el soberano Señor, que creó los cielos y la tierra. Hay concordancia. Ellos conocen las Escrituras. Ellos escucharon al Maestro 3 años y medio. Aprendieron de Él. Entonces la oración de estos es una oración poderosa y de concordancia y de unidad. Y fíjese que cuando finaliza esta oración, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. 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 Hace 15 años, más o menos, que yo vivo en Brasil, dejé de sentir temblores. Pero todos los años que viví en Chile era temblor uno atrás de otro, permanente. Chile tal vez sea el país más sísmico del mundo. Entonces era normal estar almorzando, o estaba sentado viendo televisión, ¿sabes? Normal. Así, con 5 grados nadie se levanta, ¿sabes? Ya cuando son 6 grados y medio, por ahí ya todo el mundo se para, se levanta, ¿sabes? Toma algunas providencias, pero con 4 grados, todo el mundo queda tranquilo y sigue haciendo lo que estaba haciendo. ¿Usted ha participado de una oración donde al final de la oración tembló? ¿Por qué tembló? ¿Por qué tembló ahí? Primero, porque ellos oraron en concordancia y en unidad con los propósitos de Dios. Y la creación, la tierra, se manifestó.
y dijo, amén. La tierra dijo amén. Como no tiene boca, entonces tembló. ¡Wow! La tierra, ¿no? El planeta en ese punto ahí. Dijo, esa es la oración que necesitamos. Esa es la oración, el tipo de oración que necesitamos. Esa es la oración que va a cambiar las cosas. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos participaron de las marchas el día 10 de agosto del año antepasado? ¿Sí? Claro, yo también participé, yo estaba en Medellín. Y me contaron que aquí en Bogotá, ahí en el edificio del, ¿cómo se llama? Del Ministerio de Educación. Porque había hermanos también allá adentro que oraban, que estaban orando. ¿Sí? Había unidad. Tembló. Concordancia. No lo que a mí se me antoja, no lo que yo quiero, no lo que... No, unidos en relación a los propósitos de Dios. Fíjese que la oración del Padre Nuestro, y lo compartimos hace 2 meses, ustedes lo han leído muchas veces, coloca en primer lugar a Dios y sus propósitos. Luego podemos pedir por cosas legítimas, pero lo primero son los propósitos de Dios. Señor, que tu palabra siga siendo anunciada, que se hagan señales y sanidades en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no estaban pidiendo nada para ellos. Señor, aquí estamos, danos de nuevo, Señor, para anunciar tu palabra, para comunicarla. Número 6. Aquí no tenemos un texto, pero mientras más mayor o más grande o alto el nivel o el territorio a ser alcanzado, mayor o más grande debe ser el perímetro de unidad. Si tenemos que orar, atar y desatar a nivel de la nación, no se atreva a hacerlo solo, por favor. Usted va a entrar en problemas serios si hace eso. Mientras mayor es el territorio o el nivel, más amplio el perímetro de unidad. Los esposos tienen autoridad sobre lo que Dios ha colocado bajo ellos. Pueden ejercer esa autoridad. Si es a nivel de ciudad, entonces los líderes de la ciudad. Ojalá si está el alcalde, y si el alcalde cristiano, gloria a Dios, si no lo es, son los líderes de la ciudad para que los propósitos de Dios se cumplan aquí en Bogotá. Aquí debemos aplicar sabiduría, entendimiento. Yo he conocido historias de hermanos que enfrentaron poderes malignos y demoníacos solos, aislados, y pagaron un precio terrible. Número 7. Atamos y desatamos o declaramos legal o ilegal, basados
en los principios y valores de la palabra de Dios y de su reino. Nuevamente, no es lo que se me antojó, no es lo que yo creo. Nosotros atamos y desatamos fundamentados en el conocimiento de la verdad. O sea, concordamos con Dios y con su palabra. Por eso el concepto que he escuchado de orar la palabra es muy válido. Orar la palabra. Está escrito. Nuestras oraciones deben estar respaldadas por la palabra. Porque si no está fundamentada en la palabra, serán oraciones hechiceras, oraciones manipuladoras. Y Dios no va a respaldar ese tipo de oración. No es cualquier oración. Es una oración fundamentada en los propósitos de Dios, en su palabra. Y número 8. Perseverancia. Perseverancia. La Biblia dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios quiere establecer su justicia en la tierra. Eso fue profetizado en relación al Mesías que vendría. Los profetas anunciaron que Él establecería la justicia y el derecho en la tierra. Entonces nuestras oraciones tienen que tener un enfoque muy claro en relación a que venga su reino y su justicia sea establecida entre los hombres. Porque a partir del primer pecado y ahí en adelante el pecado trajo injusticia terrible. Dios quiere establecer su justicia. Y fíjese que Jesús ilustra esto de un asunto de justicia, exactamente. Ahí en Lucas 18, 1 al 8. Lucas dije, 18, 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Yo creo que tengo la impresión de que muchos de los jueces en nuestras naciones son este tipo aquí, que no teme a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. Las viudas normalmente eran personas muy desamparadas. No contaban con ningún tipo de seguridad, de protección social, nada, muy desamparadas. La cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Claro, tal vez muchos esperan recibir algún soborno, ¿no?, para hacer justicia. Y esta viuda no tenía ningún dinero para sobornar al juez. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Fíjense el raciocinio, él realmente lo cree así, ¿no? Él lo cree. O sea, yo soy Dios. En Brasil existen instancias de la justicia, ¿no? Sistema de justicia, el primer juez de primera instancia. Juez de primera instancia. Los jueces de segunda instancia se llaman desembargadores.
No me pregunten por qué se llaman desembargadores. Pero esos son los jueces de segunda instancia. En esa segunda instancia, el expresidente Lula fue condenado de manera unánime hace menos de un mes. Entonces hay un dicho, dice que los jueces de primera instancia, ellos piensan que son Dios. Pero los desembargadores dicen, somos Dios. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, Jesús dice, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, no era un juez que practicaba la justicia, era un juez injusto. Y ahora entonces le hace una comparación y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios es justo, no es un juez injusto. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Nuestros sistemas de justicia humanos son fallidos. ¿Fallidos? Las naciones que alcanzan altos niveles de justicia son naciones prósperas. Porque hay una relación entre establecer la justicia en una nación de manera efectiva y prosperidad de una nación. Hay una relación muy directa. Mi esposa, ella y su familia han arrastrado un proceso de la justicia por 32 años. 32 años. Hace 14 que estamos casados. Y hace 14 que yo participo junto con ella en intercesión, en clamor, para que Dios establezca su justicia. Porque el sistema de justicia es fallido. Tiene muchas dificultades ese proceso de justicia. Un proceso de justicia en Brasil en promedio demora 12 años en resolverse. 12 años. 12 años. ¿Saben? En Brasil, no sé si lo he mencionado aquí antes, somos 210 millones de habitantes. Y tenemos 100 millones de procesos judiciales. Un proceso por cada 2 personas. Cada juez tiene en su vara, se dice allá, en su tribunal, son 16.000 y tantos jueces en Brasil, cada juez tiene más de 6.000 procesos para resolver en su tribunal. Entonces, si usted tiene suerte, vamos a usar la palabra suerte, él agarrará su proceso para finalizarlo. Pero como nosotros no creemos en la suerte, entonces hemos clamado al Señor durante 15 años, 14, 15 años, para que sea hecha justicia. Y hace 2 años comenzó a destrabarse el asunto. A destrabarse. Y sabe que dentro del establecimiento de justicia de parte del Señor, hace 2 años, Dios se llevó a uno de los hermanos de mi esposa, que era el que más problemas causaba en relación a que ese proceso finalizara. Dios se lo llevó. Dios hará justicia. Pero debemos perseverar, como la viuda persistente. Perseverar, perseverar, perseverar. 8 condiciones
para atar y desatar. Nuestras oraciones cambiarán, su efecto será diferente. Fíjese que el profeta Elías era un hombre imperfecto, como nosotros, pero él cerró los cielos, ató en la tierra y la lluvia paró. ¿Por cuánto tiempo? 3 años.